Un hijo de Dios no solo es aquel que cree en Jesús, sino aquel que lo ha recibido, a quien le ha sido dada una nueva vida en Cristo, aquel que vive conforme a los principios bíblicos y bajo la voluntad de Dios. Hoy el pastor Armando Alducín nos trae el tema: así es un verdadero cristiano. Vamos a ver algunos pasajes como Josué, capítulo 1, versículo del 8 al 9, en el Antiguo Testamento, para que veamos de qué forma la Biblia nos recuerda que el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, es la persona que vive en la Biblia diario. Dice Josué 1, versículo 8 y 9, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Vean ustedes que ya en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era llamado a que nunca se apartara, se separara de la Biblia. Nunca te separes de la Biblia. Que voy a Veracruz, te llevas la Biblia. Voy al baño, yo en mi casa tengo 5 Biblias. Tengo una Biblia en el baño, otra junto a mi recámara, otra en mi oficina, traigo otra en el coche. Mi esposa trae una de bolsillo ahí en su bolsa siempre. Y tengo otra para estudiar y tengo otra para predicar. Esta nada más la uso para predicar. Y así conforme va pasando el tiempo te vas comprando Biblias porque no puedes tener tu Biblia de estudio para todos lados porque la tienes toda pintada y eso, y se te puede lastimar. Yo tengo una sola Biblia para predicar nada más, otra para cuando estoy en el baño, otra para cuando viajo. Y así te das cuenta que por todos lados te rodeas de Biblias. Para que no importa dónde estés, no digas, se me olvidó la Biblia, sino donde vayas, siempre llevas la palabra de Dios. Entras al comedor y hay una Biblia. En la sala de tu casa hay una Biblia. En el cuarto de tus hijos hay una Biblia. En los baños hay las Sagradas Escrituras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, no nada más en el día, en la noche también. No nada más en la noche, también en el día. Dice día y noche. Cuando hay luz y cuando ya se está apagando la luz. Día y noche meditarás en la Biblia para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo proyecto que emprendas, todo ministerio en el cual te involucres, todo plan que tengas en tu vida, todo negocio que emprendas, será prosperado. La prosperidad espiritual, económica, física, material, intelectual, está asociada con la Biblia. En Juan 5:39, ¿se lo saben de memoria? ¿Para qué lo buscan? ¿O no se lo saben de memoria? Estoy viendo nada más quién es el que, ¿verdad? No, búsquenlo los que no lo saben. Pero se lo deberían de saber de memoria. Juan 5:39, Cristo dice, escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Cristo nos manda, está en imperativo, escudriñar la Biblia. La palabra escudriñar en el original griego significa escarbar, hacer pozos. O sea que Cristo nos manda no solamente leer así por arriba la Biblia, sino que estés ahí 1 hora, 2 horas con la Biblia, te metas a la Biblia y saques tu diccionario bíblico y saques tu concordancia y cheques y compares y le busques por acá y le cheques por allá y te hinques y en oración esperes la revelación del Espíritu Santo. Esto significa escudriñar las Escrituras. Hemos sido llamados a escarbar, profundizar, investigar la palabra de Dios. En Juan 15:7, ¿no se lo saben tampoco? En Juan 15:7 Jesucristo les dice, si mis palabras permanecen en vosotros, si día y noche, estás en la Biblia, lees la Biblia, meditas la Biblia, memorizas la Biblia,
pídeme lo que quieras. Lo que quieras, pídeme y te lo voy a dar. En 2 de Pedro 1:12, tampoco se lo saben, menos. El apóstol Pedro les dice a sus discípulos, no dejaré de recordarles lo que ya habéis aprendido. Todos los que somos maestros y que fuimos festejados ayer y que nos trajeron regalos, nos los pueden dar ahorita a la salida los que no los trajeron ayer. Sabemos que el mejor método de enseñanza es la repetición. Jesús usaba una frase muy peculiar, de cierto los digo. ¿Por qué repetía de cierto? Porque no solamente decía de cierto les digo, de cierto les digo, de cierto les digo. Pablo en la primera carta a los Corintios les dice, ¿no sabéis que los incrédulos no heredarán el reino de Dios? ¿No sabéis que los santos han heredado? O sea, se supone que ya lo sabían, pero por la forma como vivían, parecía como que ya se les había olvidado. Y el apóstol Pedro lo vuelve a decir en la tercera carta de Juan. El apóstol Juan, en los versículos del 3 al 4, tercera de Juan, versículos 3 y 4, dice el apóstol, mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas diario, continuamente, de cómo vives en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Todos los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, el Señor Jesucristo y los apóstoles de Jesucristo coincidieron. Tenían el mismo pensamiento. La verdad, el conocimiento de la verdad tiene que ser vivido diario. Diario tenemos que ser santos. Diario tenemos que leer la Biblia. Diario tenemos que confesar todos nuestros pecados. Diario tenemos que purificar el alma a través de la obediencia. Vamos al libro de Esdras, porque Esdras en esta noche va a ser nuestro modelo, va a ser nuestro ejemplo de cómo podemos permanecer en la verdad. En muchas formas, la situación que Esdras vivió en aquella época es muy similar a la situación que muchos de ustedes están viviendo en esta semana.
en este año. Esdras había crecido en Babilonia y fue cambiado de una forma drástica a Jerusalén para comenzar a trabajar y estudiar en Jerusalén. Dice Esdras, capítulo 7, versículos del 6 al 8, este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Quiero que observen ustedes detenidamente la relación que existe entre estudiar diligentemente la Biblia y ser prosperado y tener la mano de Dios sobre nuestra vida. ¿Ya lo vieron? Esdras, dice el Espíritu Santo, era diligente, o sea, perseverante, estudioso de la ley de Moisés. Y le concedió el rey todo lo que le pidió. Aquí vemos de qué forma Esdras comenzó a ser prosperado en el proyecto que había él recibido de Dios de reconstruir las murallas de Jerusalén. Y además, la mano de Jehová estaba sobre Esdras. En el versículo 7, dice la Biblia, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas y cantores, y sirvientes del templo en el 7º año del rey Artajerjes, y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey. Mucha gente, al igual que Esdras, se encuentra de la misma forma actualmente en trabajos temporales. De repente tuviste trabajo hace 15 días, hoy no tienes trabajo. Hace 5 meses trabajabas, hoy ya no tienes trabajo. Vivimos una época de transición, una época donde todo está cambiando de una forma repentina y acelerada. De repente mañana te dicen, váyase a Veracruz a trabajar. O mañana te hablan en Monterrey, tu cuñado, tengo un trabajo para ti. Vivimos una época en la que todas las cosas están siendo cambiadas con demasiada velocidad. Esdras se encontraba también viviendo una época de transición y de cambios constantes. Pero Esdras además era un hombre íntimamente, repito, relacionada con la Biblia. Que mañana te vas a Veracruz, llévate tu Biblia. Que mañana te despiden de tu trabajo, aunque hoy no tengas trabajo, no se te olvide leer la Biblia hoy en la noche antes de acostarte. Que a lo mejor mañana te cambian de trabajo, no se te olvide, no importa bajo qué situación te encuentres, con dinero o sin dinero. Que no tienes que comer, come la Biblia. No que te la comas literalmente, sino que aprendas a que hay un alimento más importante que el alimento físico. Que te vas a Acapulco de viajes y de vacaciones, ahí en la playa, llévate la Biblia. Que vas a Cancún, llévate la Biblia. Jamás podemos volver a separarnos de la palabra de Dios. Y esta es la razón que Esdras tenía para no tener miedo a los cambios, a las transiciones que venían a su vida, a las amenazas que el mundo nos lanza diariamente, cuando nunca sabes qué va a ser de tu vida el día de mañana. Ahora dice la Biblia claramente en el capítulo 7, 3 veces. En el versículo 6, la mano de Dios estaba sobre Esdras. En el versículo 9, dice la Biblia, estando con él, la buena mano de Dios. En el versículo 28, inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Vemos pues que una de las evidencias más claras de que
que caminamos con Dios es su mano estando cerca de nuestra vida para guiarnos, consolarnos y fortalecernos durante todo nuestro peregrinar.